son estudios de recepción, o sea, de recepción del libro infantil, o sea, qué tipos de libros son los que más le gustan a los niños y en qué libros y qué determinadas edades. Entonces, bueno, uno está como muy cerca de eso, pues. Entonces, bueno, generalmente ¿Crees que ayuda a ser padre o madre para este trabajo? Sí, creo que sí, creo que sí. Y por eso hay muchas mujeres metidas en esto del libro para niños. Realmente yo creo que mucho más mujeres que hombres. Abrumadoramente. Entonces sí creo que eso, que porque, bueno, eso uno le lee a sus hijos y los lleva a las librerías y ¿verdad? A las ferias del libro. Yo, por ejemplo, mi hija de chiquitica, por supuesto, estábamos metidos en la feria del libro y que le gustaba y que no le gustaba. Y uno también, al estar en las ferias del libro, también ves mucho el comportamiento de los niños. O sea, yo te puedo decir que una de las cosas que me pasó a mí muy divertida con uno de los libros de Playco fue el ABC de Cherisian. No sé si tú lo conoces. Sí. Muy lindo, ¿no? Sí. Bueno, yo fui varias veces a la Feria de Guadalajara y el año siguiente a que se publicó ese libro fue un niñito con su papá, pero no me vas a creer, un niñito de 3 años y medio, que el papá le había comprado ese libro el año anterior. Y entonces el muchachito se sabía de memoria los poemas que son bastante largos y son enredados, ¿no? Son como una especie de trabalengua. Y el muchacho se sabía muchísimo de esos poemas de memoria y fue a comprar otro porque el libro ya lo tenía desgastado, ¿entiendes? Entonces yo te puedo decir que me encanta, yo siempre estaba en mi feria, o sea, siempre he asistido mucho a ferias y he estado, cuando he tenido gente que me atiende el stand, yo de todas maneras voy, ¿ves? A ver qué pasa, y me da una rabia cuando los niñitos quieren un libro y los papás no se lo compran. O sea, y eso pasa. Mucho, claro. ¿Entiendes? No, que vamos a ir, el muchachito llorando porque yo quiero este libro, entonces papá, no, vamos a ir a comprarte una hamburguesa allá. O sea, que no le compran el libro, ¿no? Entonces yo casi que peleo con la señora. Bueno. Mira, eso nos lleva a un punto importante y es... Voy a prender la luz, ¿verdad? Bueno. Si es un proyecto gráfico, por supuesto una propuesta estética llamativa, pues que a uno le guste la propuesta, pero además uno siempre sopesa si le gusta o no le gusta a los niños. O sea, yo siempre digo, esto le va a encantar a los niños, ¿entiendes? O, mira, no, yo creo que esto, no sé, a los niños, ¿para qué edad piensas tú que es? Y por supuesto, ¿qué es lo que uno rechaza de plano? Cursilería. La cursilería, que es súper común en todo lo que... Sí. Hay gente que dice, mira, que yo tengo un cuentico para niños, te lo puedo llevar para que tú lo veas. Cursilería, la retórica, porque entonces hay gente que te escribe las cosas para niños larguísimas y fastidiosísimas, el uso de diminutivos, eso es lo que es la parte de literatura, pues. Por eso a veces la gente te pregunta, pero mire, ¿y cuánto tiene que tener de extensión un libro para niños? Yo le digo, bueno, mira, puede ser a lo mejor 4 párrafos o 3 párrafos, o sea, dos cuartillas, pero a lo mejor es una cuartilla, o sea, media cuartilla, depende. Entonces, uno rechaza eso, bueno, por supuesto, el estereotipo, que está muy presente tanto en la cuestión gráfica como en la literatura, también en los lugares comunes, el estereotipo, todo eso uno lo trata de rechazar. Entonces, ¿qué busca? Bueno, originalidad, sí, o sea, no solamente los temas, no, porque los temas siempre son, vamos a decir que los temas son universales. Sí, naturalidad, frescura. Exacto, frescura, naturalidad, humor. A mí me encantan las cosas que tienen humor y eso yo creo que a los niños les encanta. Entonces, humor, poesía, eso es lo que nos buscan. Bueno, justamente ahora que estabas hablando de eso, ¿no? De la experiencia de ser mamá y lo que eso aporta, de todo esto, hay mucha gente que dice que los libros de un editor dependen de los libros que haya leído en su infancia. O sea, los libros que fueron importantes para uno, lo moldean a uno y hacen que uno quiera que los libros que uno hace sean como esos libros que uno leyó cuando era niño. ¿Tú crees que esto es así? ¿Hay libros que a ti te hayan marcado? ¿Tú crees que tú eres una lectora de libros infantiles? Mira, sabrás que en mi casa prácticamente no había libros. Fíjate. Te voy a decir por qué. Mi papá era contador. Ajá. Aunque él le gustaban libros de historia. Tenía libros de historia y eso sí lo recuerdo. Pero en realidad mi papá y mi mamá se divorciaron, yo estaba pequeña, nosotros somos 6, o sea que ya los grandes estaban grandes. Pero nosotros estábamos pequeños y mi mamá
en realidad había estudiado hasta bachillerato, pero como era el bachillerato de antes, que tú sabes que el bachillerato de antes la gente escribía perfecto, tenía una letra bellísima, yo hasta le preguntaba a ella para no cometer errores ortográficos, mamá, ¿cómo se escribe esto? ¿Cómo no se escribe? Era en realidad un bachillerato muy bueno. Pues. Entonces ella hablaba muy, muy bonito, pero mi familia es del interior, somos de Santa Cruz de Aragua. Entonces hay una cosa de la tradición oral. Mi abuela nos contaba cuentos a nosotros desde chiquiticos. Mi abuela, los contaba de una manera muy, muy hermosa. Entonces yo me acuerdo que ella contaba muchos cuentos de hada, pero eran cuentos de hada criollizados. O sea, era la princesa que se iba en carreta desde Santa Cruz de Aragua hasta Maracay. Entonces en el camino se encontraba el príncipe, ¿entiendes? Que venía caminando con una cesta de huevos a vender huevos, o sea, cosas así. Entonces, por ahí pienso que un poco nos viene a nosotros el gusto por la literatura, por la tradición oral, ¿no? Y aparte de eso, o sea, en realidad había pocos libros, pero los que había, sí recuerdo un libro que era un libro de tapas rojas, bellos, que con grabados, con cosas así, que sí, fábula de la lechera, ese tipo de cosas. ¿Verdad? Entonces que era como una antología de cuentos y bueno, ya después en el colegio, sí, los cuentos que te digo, Manzanita de Julio Garmendi, ese tipo de cosas, que estaban en los libros de texto, ¿verdad? Pero que a uno le llaman la atención profundamente. Entonces, sí creo que hay como o sea, no es que o sea, lo que uno evoca es esa emoción de la lectura, ¿verdad? Y tal vez en cada libro que uno hace quiere volver a provocar eso en otra persona. Y esa habilidad del relato oral de tu abuela, tú la tienes con tus nietos o sea, esa necesidad de contar o de inventar estas historias. No, o sea, ¿no? es que no. O sea, cuando mi hija estaba chiquita sí le contaba, inventaba cuentos. Y ella se acuerda, pero yo ahorita no. A lo mejor yo no sé, a lo mejor Emiliano me va a volver a hacer contar cuentos. Pero en realidad no. Pero sí, fíjate que he hecho algunas adaptaciones de cuentos de la tradición oral, esas cosas sí me gusta hacerlas, ¿no? Bueno, otra cosa es que tú decías, bueno, los temas son siempre los mismos y los libros para niños no tendrían entonces tampoco por qué cambiar mucho, porque son siempre los mismos temas, los niños se renuevan, o sea, siempre habrá niños nuevos que tendrán que leer los libros que ya están escritos y a veces uno se pregunta, bueno, ¿para qué las novedades en el mundo de los libros para niños? Y te pregunto, bueno, ¿qué cambian? ¿Cambian los niños? ¿Son distintos los niños ahora? ¿O cambian los editores? ¿Cómo es eso? ¿Qué tiene? Cambia todo, cambia el mundo. Cambia el mundo. Yo creo que cambia todo. Cambian los niños y cambian los editores también. Porque, por supuesto, los niños ahora están, no sé, tienen tantos estímulos, están tan, ¿cómo te digo? Tan cercanos a la imagen, ¿verdad? A la tecnología, a toda una serie de cosas que el libro que ellos ven, o sea, o que ellos quieren ver o esperan ver diferente al que uno vio, claro. ¿No? Y por otro lado, el editor también cambia, porque a lo mejor un proyecto que, no sé, yo no podría hacer a lo mejor un libro que hice hace 40 años igual, claro. ¿No es verdad? 30 años, no sé, tengo 30 años de trabajo, entonces... Mira, con frecuencia, no solo en nuestro medio, sino en casi todos los países, al menos de habla hispana, uno ve pequeños proyectos editoriales, el sueño de una gente que hace una editorial y fracasa, así como las revistas, como tantas cosas, ¿no? ¿Qué crees que es lo que pasa? ¿Por qué fracasan tantos proyectos editoriales? ¿No? Hay algunos que se consolidan, o sea, el Caré comenzó pequeña y le ha ido muy bien, pero esa es la excepción. ¿Por qué les va tan mal normalmente? Yo creo que falta una visión a largo plazo, ¿verdad? Una visión a largo plazo y las editoriales, o sea, un proyecto editorial tiene que ser a mediano y a largo plazo, no existen cortos plazos aquí, creo yo. O sea, entonces, eso no ha habido como una visión a largo plazo y creo que sobre todo en el medio de nosotros ha fallado mucho lo que es la parte comercial del libro, ¿verdad? Porque incluso yo me acuerdo en una época, bueno, cuando yo empecé en esto del Banco Libre y todo eso, que había gente que le parecía feo que uno quisiera vender los libros, o sea, que criticaban al editor que quisiera vender libros, o sea, que quisiera hacer dinero con algo que se supone que no debería porque es para los niños, ¿entiendes? Entonces hay como un prejuicio al respecto. Y bueno, entonces creo que eso es fundamentalmente lo que ha faltado. Otra cosa es cuando
tienes un proyecto, estás comenzando un proyecto editorial, ya tú imaginas al lector final, o sea, ya tú te imaginas cómo le llegará, cómo será ese libro final, o sea, desde el comienzo del manuscrito, ya tú sabes, bueno, este va a ser un libro para librerías, o este va a ser un libro para las licitaciones, o este va a ser un libro para los niños pequeños que se los compran sus tías consentidoras. O sea, ya tú cuando tienes el manuscrito, ¿te imaginas el proceso completo? Sí, sí, yo creo que sí. Sí. Claro, depende de cada proyecto, pero no sé, te puedo poner un ejemplo. Esta muchacha que es buena ilustradora, Diana Rodríguez, ¿verdad? Ella me llevó a Plaico Editores un libro que era algo sobre los colores, ¿verdad? Entonces ella muy bello, como una especie de collage y no sé qué cosa. Pero en realidad yo lo estuve viendo y yo le dije, a mí me parece que esto lo podemos convertir es un libro, es una serie de libros de cartón para niños, que son esos libros que se llaman los colores, ¿no? Entonces, verde, rojo, azul, no sé qué, que son 4 libritos, ¿verdad? Entonces ya tú ahí ya estás definiendo el público y todo. Libro de bebé. Hay proyectos en los que ocurre eso. Hay otros, por ejemplo, también con una antología que me llevó Josefina Urdaneta, que ella lo pensaba como cuento que te cuento, como una antología, un libro, una antología, ¿ok? Entonces, bueno, también en ese caso, no, mira, vamos a hacer una coleccioncita, cada uno es un cuento, libro paisado, no sé qué. Ahí, por ejemplo, esa es una colección que ha tenido no sé cuántas ya ediciones, eso ha sido un éxito total, esa de cuento que te cuento, ¿no? En tapa dura, en tapa blanda, eso se ha vendido en Colombia, en México, en todas partes. ¿Y le pagan? No. No. Ok. Mira. Se compraron una sola vez la cosa. Luego. Pero ahí uno le queda la satisfacción que son claro, bien lindos y verdad que bastantes niñitos están leyendo eso. Así es. ¿Tú crees que el futuro de los libros para niños también es digital? Esto... Yo creo que sí. O sea, yo me imagino que sí, o como dicen muchos por ahí, que van a convivir durante mucho tiempo los dos tipos de formato, el digital y el libro de papel, y tal vez es algo de romanticismo, no sé, pero que uno tiene ese amor por el libro como objeto, ¿no? Pero... ¿Te ha tocado alguna vez editar, por ejemplo, para página web o para otros medios? Me encantaría, me encantaría, porque además yo creo que ahora hay muchos libros que se hacen en papel que realmente se conciben o pueden pasar muy fácilmente a lo que es una cuestión digital. Te digo, yo pensando, por ejemplo, en esos libros que hice para el Banco Central de los pintores. Por ejemplo. Ajá, eso yo creo que ese sería un tiro, o sea, realmente poderlo llevar a una cuestión digital, porque eso de que tú veas un cuadro y que tú puedas tocar en un lugar detalle, y que esos detalles se te amplíe y que tú te das una información sobre ese detalle, o sea, eso podría ser perfectamente un libro digital, convertirse pues en algo así. Me encantaría poder trabajar en eso, pero no he tenido la oportunidad. ¿Te ha pasado, bueno, lo que llaman el libro de editor? Es decir, no te ha llegado un manuscrito, tú no has visto eso por ahí, pero tú tienes, qué sé yo, la obsesión de que hay que hacer libros de insectos y te tienes que buscar, o sea, o una colección de algo, o un asunto sobre libros sobre la ciudad o sobre la urbanidad o qué sé yo. Tienes una idea y dices, bueno, yo tengo que reunir al equipo para que este libro salga, y el que de alguna manera motoriza ese proyecto es el editor, y que terminan llamando a los libros de editor, ¿no? Un editor que está detrás, en la cabeza, que ha concebido el proceso y no es el que simplemente el que lo descubre, sino que el inicial. ¿Qué es para ti un libro de editor? Y si tú has tenido alguna vez un caso de estos Sí, porque, bueno, por ejemplo, no sé si tú conoces el de La Gran Canoa, hay unos libros emblemáticos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, los abecedarios es un libro emblemático, pero el Arca de Noé es otro libro emblemático, ¿verdad? Entonces yo lo que quería hacer era un Arca de Noé, pero latinoamericana. Pero qué interesante. Yo creo que tú conocías ese libro. Ese libro, mira, hasta